Queridos alumnos, estamos ya en la clase número 8. Al término de la clase anterior, mencionamos entre los cambios de graves consecuencias que los reformadores hicieron a la misa, la alteración en las oraciones del misal y de la liturgia en general, incluyendo la supresión, ¿no?, de las oraciones dirigidas a Jesús como Dios y la supresión de las oraciones dirigidas a la Santísima Trinidad en la misa, así como la restricción al máximo del uso del prefacio de la Santísima Trinidad. Solo queda una oportunidad en el año en que ese prefacio es oído por los fieles. Este punto merece un análisis más detenido porque, como les adelantaba yo al final de esa clase, el nuevo modo de orar obra en el sentido de cambiar la sensibilidad de los fieles hacia las verdades reveladas. Pero más allá de la sensibilidad, lo que hace el nuevo modo de orar es cambiar la sensibilidad y la fe misma. O sea, no solo es un cambio de sensibilidad, sino que se va cambiando lenta y subrepticiamente la fe misma de los fieles. Para empezar, advirtamos que los reformadores, a fin de hacer pasar desapercibidos los quiebres radicales en la liturgia que estaban llevando a cabo, presentaron el nuevo misal de Pablo VI como en continuidad con el antiguo, como si efectivamente el nuevo misal se ciñera estrictamente al respeto a la tradición, que es lo que había sido señalado por el Concilio Vaticano II como la norma fundamental para llevar a cabo la revisión o remozamiento general de la liturgia a que ese concilio apuntaba. Sin embargo, los estudios que se han hecho posteriormente, con gran prolijidad y competencia, y hasta un nivel insuperable de detalle, revelan que las oraciones del misal tradicional fueron prácticamente todas suprimidas o modificadas prácticamente en su totalidad. En el diagrama que están viendo en este momento, queda claramente explicado como resultado de estos análisis muy detallados que el 52% de las oraciones del antiguo misal fueron suprimidas, se las quitó, ¿no? Un 11% de las antiguas oraciones fue intervenida en el sentido de mezclar partes de unas oraciones con otras. A veces se tomaron partes de oraciones muy antiguas de la Iglesia, con ese criterio arqueológico o arqueologizante que yo les mencionaba en una clase anterior. De tal manera que el resultado fue una especie de patchwork de oración, ¿no es cierto? Las oraciones que no fueron suprimidas ni fueron objeto de patchwork, fueron editadas, es decir, fueron corregidas, modificadas, ¿no? Y esas oraciones constituyen un 24% del total de las oraciones del antiguo misal. Y las que permanecieron sin cambio alguno en el nuevo misal provenientes del antiguo, ¿no es cierto?, son apenas un 13%. Algunos estudios posteriores al que da origen a este diagrama, ¿no es cierto?, señalan que incluso el porcentaje de oraciones intocadas son cambiadas mucho más bajo, es alrededor de un 8%. Ahora, ¿de qué tipo son los cambios que se ha hecho a las oraciones que se recogen en el misal nuevo, a las oraciones editadas, ¿no es cierto? Bueno, hay una investigadora, Lauren Priestas, que escribió un libro de extraordinaria erudición y prolijidad, uno de cuyos objetivos es descubrir si las colectas de los domingos y festividades de los diversos propios en los misales, pre y post Vaticano II, asumen la misma postura ante Dios, expresan las mismas convicciones y sentimientos respecto de Dios, ¿no es cierto?, y entienden y expresan la condición humana en la misma forma. Y si piden o no las mismas cosas o gracias parecidas, ¿no? Y si difieren en estas peticiones
en qué forma lo hacen y hasta qué punto lo hacen. La idea que sirve de hipótesis a estos investigadores pristas es que las oraciones y todos los demás elementos de la liturgia tienen, como ya yo les había dicho y les he sugerido muchas veces, un gran poder formativo del alma de los fieles. Pero más que eso, más que formar el alma de los fieles, las oraciones expresan la fe de la Iglesia, lo que la Iglesia cree. Lo primero que hay que notar a propósito del estudio de Pristas es que se haya creído necesario reemplazar o editar las oraciones. Son oraciones que tenían muchísimos siglos, ¿no? Algunas vienen del siglo VII y VIII o IX, ¿no? Algunas incluso anteriores. Sin embargo, después de haber sido rezadas por muchísimas, decenas de generaciones de católicos, en el siglo XX se encontró que era necesario modificarlas. Y esto se hizo no por un procedimiento lento a través del tiempo, ¿no es cierto?, que una oración deja de rezarse y es reemplazada por otra, sino que todo fue hecho de una sola vez por una subcomisión del Concilium, esta institución encargada de la reforma. El reemplazo, en todo caso, no siempre significó un cambio ostensible en la oración, pero sí se creó en las oraciones un nuevo clima, un nuevo espíritu, ¿no? En la forma como el fiel se dirige a Dios. Y se advierte también en las nuevas oraciones una nueva verbosidad, una complejidad en la oración, que es una novedad en el rito romano, porque ya les he dicho en ocasiones anteriores que el rito romano ha sido siempre muy sobrio, muy parco, muy escaso en palabras, ¿no? De tal modo que gran parte de las oraciones antiguas del misal anterior al Concilio Vaticano II eran oraciones muy concisas, breves, muy memorizables por los fieles, cosa que es sumamente importante, porque memorizando el fiel la oración va recordándolo a lo largo de la semana, ¿no? Y como que dice, masticándola lentamente. No se lo olvida de un momento a otro. Véase, tomemos como ejemplo de esta concesión la oración colecta del tercer domingo después de Epifanía, que se leyó en la misa tradicional hace 2 domingos atrás. Dice la oración colecta, dice lo siguiente: Omnipotente y sempiterno Dios, mira propicio nuestra flaqueza y extiende para protegernos la diestra de tu majestad. O sea, una oración sumamente breve, ¿no? Es una sola cosa la que se pide. Protégenos con la diestra de tu majestad. Comparemos esto con la oración siguiente, que está tomada del Novus Ordo, y que es una de las breves, porque hay otras oraciones en el Novus Ordo larguísimas. Dice lo siguiente. Esta está tomada del sábado de la primera semana de Cuaresma, del Novus Ordo. Padre eterno, convierte nuestros corazones, para que buscándote siempre a ti, único bien necesario, y practicando la caridad fraterna, vivamos consagrados a tu servicio. Bueno, aquí ya hay varias cosas que se piden y hay unas cláusulas secundarias, entonces es mucho más difícil recordar esto. No es una sola cosa la que se pide a Dios, sino que son por lo menos 2 y con algunas reflexiones intercaladas. Bueno, hay aquí una nueva verbosidad que no es una contribución a la liturgia, no es un enriquecimiento del culto, más bien esta verbosidad forma parte de la logificación de la nueva forma mente racionalista, que confía sobre todo en el discurso, en las palabras, ¿no es cierto?, más que en los gestos o en, digamos, las formas. Y esto es un legado ciertamente de la Ilustración. A veces se ha alegado por parte de los partidarios del Novus Ordo que el alargamiento de las oraciones se hace por la necesidad de hacerlas menos abstractas
o más cercanas a la realidad concreta del hombre actual. Eso es parte de ese espíritu también pedagógico que el movimiento litúrgico de los años 40-50 quería imponer a la liturgia, o sea, la liturgia fuera un medio de educación sobre todas las cosas. Hasta el punto de que se desconocía el hecho que la liturgia, más que una obra de pedagogía, es una acción latréutica de adoración, que es lo propio de la liturgia y de la liturgia de la misa específicamente. En esta oración del Nuevo Sordo que yo les digamos, leído, ¿no es cierto? Como les decía, es mucho más difícil recordarla. En cambio, en la oración antigua, extiende tu mano para protegernos. Eso es lo que se pide a Dios. Punto. Una sola cosa. Necesitamos la protección de Dios debido a nuestra flaqueza. Eso es lo que le pedimos a Dios, que nos proteja. Comparando las colectas del Adviento del Misal de 1932, 62, o sea, el Misal de Juan 23, con las colectas del Adviento del Misal de 1970, esta investigadora aprista escribe lo siguiente: las colectas de 1962 piden a Dios que actúe o que mueva, que despierte su poder y venga, que despierte nuestros corazones, oiga nuestras plegarias e ilumine nuestra mente con la gracia de su visita, que existe su poder y venga a socorrernos. Nuestra acción en la única colecta de 1962 que menciona nuestra acción, la acción de los fieles, del hombre, digamos, se ajusta a una muy delicada descripción de la interrelación entre el don divino y la respuesta humana. En cambio, en las oraciones colectas de 1970, con excepción de la del cuarto domingo de Cuaresma, ¿no? Nos presentan al ser humano como alguien que actúa y está en movimiento. En ella se pide a Dios que fortalezca a los fieles la voluntad con que se apresuran a actuar, que les conceda no ser impedidos por hechos humanos en su avance, que les permita llegar a la fiesta de Navidad y a los gozos de salvación. O sea, en el antiguo misal se pide que Dios nos recoja, nos levante, nos ponga en movimiento. En el nuevo misal se pide a Dios que ayude a nuestro movimiento, que ya nosotros hemos iniciado por cuenta propia. O sea, la situación humana es presentada de modo diferente y muy diferente en los dos casos. En las oraciones del año 62, los seres humanos son amenazados y obstaculizados por el pecado y sus mentes necesitan purificación e iluminación. Estas malas noticias, digamos, ¿no? Esta mala idea del ser humano, son equilibradas, por así decirlo, por las buenas noticias. El Señor viene con su poder a levantar, a iluminar, a socorrer, proteger, librar y purificar, y lo hace con prisa. En cambio, en las colectas de los domingos de Adviento del Misal del año 70, apenas hay conciencia del peligro. No se menciona el pecado, ni la obstinación humana, ni la debilidad humana. De nuevo, en las colectas del domingo después de Navidad, en el año 62, no hay, digamos, mención del pecado, ¿no? Y la única oración del año 70 en que se reproduce una oración del año 62, en la cual se mencionaba el pecado, esa oración fue suprimida en el año 70. Hay 9 oraciones para Navidad en el misal del 62, o sea, preconciliar. 5 de ellas nos presentan no como actores, sino que como receptores agradecidos del favor divino. Igualmente, en 5 de las colectas de los domingos de Cuaresma del año 62, no actuamos nosotros, sino que aguardamos atentamente de Dios la protección, el consuelo, la purificación
la guía. En fin, en cambio, en las colectas del año 70, ¿no? Hay menos esta actitud del hombre que recibe, que suplica la intervención de Dios. Hay más, digamos, la presentación de un hombre que está puesto sobre sus dos pies y que camina hacia Dios, y de él solicita ayuda para seguir caminando o, digamos, un apoyo. Se pueden mencionar también muchos otros cambios en las oraciones que van, digamos, cambiando la mentalidad del fiel. Por ejemplo, en las nuevas oraciones del Novus Sordo se ha suprimido el término ayuno. No se habla más de ayuno en las oraciones de Cuaresma. O se altera su sentido propio. Se habla, por ejemplo, ahora de obras de penitencia, pero no se refieren en las oraciones a esta acción de dejar de comer, a este acto de privarse de comida, ¿no? Que es lo propio del ayuno desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? También se suprime toda referencia a la intercesión de los santos, a los milagros que se obran por medio de los santos, o que ellos mismos, digamos, realizan, ¿no? A los santos se los presenta en el Novus Ordo muy frecuentemente como modelos de vida cristiana, pero no se pide nada a Dios por su intercesión, ni se hace alusión a sus méritos, ni a sus sufragios por nosotros. Tomemos como ejemplo el caso de la oración colecta tradicional para la fiesta de Santa María Magdalena. Suplicamos a este Señor que seamos ayudados con las oraciones de Santa María Magdalena, por cuyos ruegos sacaste vivo del sepulcro a su hermano Lázaro después de 4 días de enterrado. O sea, ponemos a Santa María Magdalena como intercesora para que sus oraciones nos ayuden. ¿Cuál es la nueva oración de Santa Magdalena en el Novus Ordo? La siguiente: Dios y Padre nuestro, tu Hijo quiso que María Magdalena fuera la primera en anunciar la alegría pascual. Concédenos por su intercesión y siguiendo su ejemplo, que prediquemos a Cristo resucitado y podamos verlo reinante en tu gloria. Se fijan ustedes como aquí hay un clima espiritual, una forma mentis, una mentalidad totalmente distinta que en el caso anterior. Por otra parte, en el caso de las misas de difuntos o de requiem, se suprime la palabra ánima, la palabra alma. No se reza por el alma del difunto. Además, se hizo algunos cambios notables en el lenguaje de las oraciones antiguas que se consideró negativo en el momento actual, ya sea eliminando los términos negativos o suavizándolos. Por ejemplo, en la colecta del lunes santo se suprime la expresión desfallecemos en medio de tantas adversidades. En la colecta del domingo segundo, después de Pascua, se cambia lo siguiente: a los que libraste de caer en la muerte eterna, que es lo que dice la versión tradicional, se lo cambia por a los que libraste de la servidumbre del pecado. El término muerte y muerte eterna desaparece del horizonte del que ora, ¿cierto? Es esta especie como de aversión, terror, pánico y no cristiano a la muerte que tiene el mundo contemporáneo, donde ni siquiera se habla de que en un accidente murieron, no sé, 4 personas, fallecieron, ¿no? Esto ya está en el lenguaje cotidiano. Se habla de los fallecidos, no de los muertos. 5.000 muertos por el coronavirus. No, 5.000 fallecidos, ¿no? La muerte fuera del horizonte mental. En la poscomunión del domingo 23, después de Pentecostés, de la misa antigua, donde se dice no permitas que estén sujetos a los peligros humanos, se dice ahora no permitas que se separen de ti. ¿Peligros humanos? No, sí, digamos, hay una seguridad colectiva, hay seguros que se toman para todo tipo de eventos, ¿no es cierto? Incendios, calamidades, etc.
En conclusión, en sus análisis muy exhaustivos y prolijos, esta autora, Lauren Pristas, dice lo siguiente: las colectas de los dos conjuntos no se aproximan a Dios en la misma forma, ni esperan de Él las mismas cosas, ni presentan el mismo cuadro de la situación humana. Queda claro que hay significativos cambios en los énfasis teológicos y o espirituales de las colectas de un determinado tiempo litúrgico. Bueno, aquí hemos tomado solo unos poquísimos ejemplos de un proceso reformador que abunda extraordinariamente en estos cambios. Pero estos cambios no se refirieron solamente a suavizar o, en fin, hacer menos brusca para la sensibilidad actual. No, hay un cambio de fe. Ya no se trata de una fe reformulada, es más bien una fe reformada. Y esta es la importancia que tiene la intervención tremenda de los reformadores en las oraciones de la misa tradicional, de las cuales, como decía al comienzo, solo quedan intactas en el nuevo ordo, en el novus ordo, apenas un 8% o 10%, como mucho. Bueno, y antes de terminar con este punto, agreguemos que el mismo procedimiento de quitar fuerza a la expresión litúrgica de las verdades, de la fe, y la misma idea de suprimir términos poco acordes con la mentalidad moderna, ¿no?, se aplicó por los reformadores a los leccionarios, que tenían más de 1000 años de antigüedad. Fíjese que el concilio pidió que se abrieran a los fieles las riquezas de la Sagrada Escritura, o sea, que se leyera más la Sagrada Escritura. Y en efecto se lee, digamos, más, pero lo que se lee actualmente es mucho menos impactante que lo que se leía antes y se repetía todos los años, y permitía que el fiel fuera año tras año, en el mismo día, en el mismo domingo, oyendo el mismo texto. Por ejemplo, se hablaba el domingo del Buen Pastor, o el domingo de aquí, de allá, ¿no? Porque ese domingo se leía siempre el Buen Pastor. Ahora no, ahora, digamos, se diluye, ¿no es cierto?, el mensaje evangélico a lo largo de 3 años, con lo cual la gente no se acuerda, ¿no? Después de 2 años, ¿qué se va a acordar uno de lo que se leyó en el domingo 24 del año anterior? Nada. Pero, además, ¿no es cierto?, y yendo a lo concreto, los reformadores modificaron el texto mismo de algunos trozos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el oficio divino se purgaron salmos. Por ejemplo, en el Salmo 109, que se lee tradicionalmente en vísperas, se borró el versículo final que dice: juzgará a las naciones, consumará su ruina y estrellará contra el suelo las cabezas de muchos. Se pensó que esto de estrellar Dios contra el suelo las cabezas de muchos, el Mesías más bien, era algo horrendo que debía ser, era inapropiado para un texto que se lee en la iglesia. En el Salmo 136, ¿no?, que es un salmo de gran patos, de gran dramatismo, se suprime el último versículo que dice: feliz, dirigiéndose a Babilonia, ¿no es cierto? El salmista dice: feliz el que reviente tus niños contra las piedras. Babilonia devastadora, que nos has destruido. Feliz el que tome tus niños y los reviente contra las piedras. Bueno, también se consideró que esta es una barbaridad, ¿no es cierto? Una cosa, un salvajismo. Tercera Escritura, ¿no? Y con eso se le quitó al Salmo, que puede ser leído en clave espiritual, naturalmente, toda su fuerza, su poder, su vigor expresivo, ¿no es cierto? Pero no solo se purgó los salmos y otros textos por razones de sensibilidad, sino que también se expurgó o podó algunos pasajes de fundamental importancia teológica, como el de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en que el apóstol dice lo siguiente: así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente,
será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 29. Bueno, este texto se suprimió de la liturgia. Este texto ya no se lee nunca más a los fieles en el templo. Con esto, ¿no es cierto?, tienen ustedes una idea de hasta qué punto, ¿no?, se fue al tiempo que supuestamente se ampliaba, ¿no es cierto?, el mensaje de la Sagrada Escritura, se fue cortando aquellas partes del mensaje de la Sagrada Escritura que los reformadores no querían conservar y que son fundamentales para la fe. Como es fundamental el hecho de que alguien que está en pecado mortal, si se acerca a la comunión y comulga, ¿no?, se come y bebe su propia condenación. Y esto es algo que se traduce en la realidad, en la práctica, ¿no es cierto?, en cosas tremendas, porque en estos días precisamente lo que se discute en Estados Unidos y en el Vaticano, en fin, es que el presidente Joe Biden, que es partidario del aborto, que es un crimen horroroso, del cual el Papa Francisco ha denunciado la brutalidad, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, se dice, no, hay que darle la comunión, porque la comunión no es para los santos, sino que es el alimento de los enfermos. Sin duda, estamos todos enfermos, no hay ningún santo, digamos, en la tierra, sino que después, ¿no es cierto?, en el cielo. Pero la comunión debe ser recibida en forma digna, como dice San Pablo, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Eso lo dice la Sagrada Escritura, lo dice Dios por boca de San Pablo. Pues es de aquí, ¿no?, que muchos obispos en Estados Unidos dicen no, y el Papa mismo dice, hay que darle la comunión. Bueno, según las declaraciones del presidente de Estados Unidos después de su entrevista con el Papa, ¿no es cierto?, el Papa le dijo que era muy buen católico y que siguiera comulgando. A pesar de que Joe Biden es un activo promotor del aborto y acaba de dar $5 millones a una institución que tiene por misión, digamos, facilitar el aborto mediante nuevos instrumentos y cosas. Vamos a continuación entonces en la segunda parte de esta clase a abordar el tema que había quedado anunciado la vez anterior, no, que es el de la lex orandi, lex credendi.